Vamos a continuar con nuestro tema sobre el México contemporáneo. Vamos a cubrir el periodo que va desde los 50 hasta los 80. Más bien, al principio de los 80 es un periodo un poco largo, pero lo vamos a dividir en los sexenios presidenciales. Vamos a empezar primero con el de Adolfo Ruiz Cortines. Cuando termina el gobierno de Miguel Alemán, hay enormes escándalos de corrupción, hay muchas quejas por parte de la gente que piensa que las verdaderas razones de la Revolución Mexicana han sido completamente abandonadas. Y entonces, en la lucha por la sucesión presidencial, se van a postular Adolfo Ruiz Cortines por parte del partido oficial del PRI y el general Enríquez Guzmán. Este general Enríquez Guzmán decía que se tenía que retomar el camino de la revolución social y él va a recibir muchísimo apoyo popular y militar, e inclusive en su momento el expresidente Lázaro Cárdenas manifiesta abiertamente su apoyo hacia él, ¿sí? Pero finalmente, a través de fraude electoral, de unas elecciones muy violentas, va a llegar a la presidencia Adolfo Ruiz Cortines. Ahora, ¿por qué él? Él es un señor bastante grande para cuando llega a la presidencia, y lo que se buscaba era dar una imagen más seria de la política, ¿sí? Porque Miguel Alemán había sido este abogado joven, pero que tras los escándalos de corrupción, pues se necesita a un nuevo gobernante que lo que haga sea instaurar un nuevo orden más moral y más prudente. En ese sentido, lo que va a hacer él es inaugurar una tradición que consiste en que los nuevos presidentes, se deslindan de los anteriores. Y parte de eso, por ejemplo, es que en 1953 van a emitir la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos, que lo que se propone es encarcelar o perseguir y encarcelar a aquellos políticos que pueda demostrarse que han sido corruptos o que se han enriquecido de manera ilícita. Y con esto lo que busca es perseguir a los alamanistas, y de hecho muchos de ellos van a ser encarcelados, y al mismo tiempo muchos universitarios los empieza a excluir de las esferas del poder. Esto marca también una fuerte escisión en la familia revolucionaria, porque ahora el presidente tiene que quitarse de encima a la oposición al interior del gobierno que marcan los alemanistas, y al mismo tiempo tiene que lidiar con Cárdenas, porque Cárdenas todavía se mantiene como una figura muy importante que representa esta radicalización de la Revolución Mexicana que ya ha sido completamente abandonada. Bueno, esto es a grandes rasgos como el inicio del sexenio. En el Distrito Federal va a nombrar como regente a un individuo que se apellidaba Uruchurtu, y lo que se va a encargar de hacer este individuo es higienizar la ciudad, ¿no? La va a ordenar y va a crear lo que se conocen como los cordones de la miseria. Quienes leyeron, por ejemplo, la novela de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, se dará cuenta que la mamá de Carlitos se queja continuamente de que en la Roma habitan gente de diversas clases sociales, y eso a ella le molesta, ¿no? Cuando, bueno, ella no es como de la clase alta, pero le molesta mucho. Entonces, lo que empieza a hacer este regente es reorganizar la ciudad. En las colonias céntricas, o al menos en las nuevas colonias como la Colonia del Valle, la Colonia Narvarte, la Condesa, la Roma, empiezan a ser habitadas por familias de clase media y clase media alta, y empiezan a desplazar a las orillas, a Iztapalapa, a Tláhuac, al norte de la misma ciudad, a las familias de clase más popular. Al mismo tiempo va a cerrar table dance y prostíbulos en toda la ciudad, y se va a comenzar a criminalizar la pobreza. ¿En qué consiste la criminalización de la pobreza? En que se va a perseguir los principales delitos de robo y de drogadicción, y evidentemente quienes cometen esos crímenes es la gente más pobre. Entonces van a empezar a encarcelar a muchísima gente. Ahora, esto tiene una finalidad para el gobierno federal, porque este Uruchurtu va a ser enviado al Comité de los Juegos Olímpicos para pedir que la Ciudad de México sea la sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Y finalmente lo va a lograr, ¿sí? Ahora, con Ruiz Cortines, como lo que intenta es conciliar también los conflictos entre los trabajadores y el Estado, va a tener que solicitar préstamos a el Fondo Monetario Internacional y a otras instituciones privadas para poder seguir con el gasto público. ¿Por qué es esto? Porque
el país comienza a tener un déficit presupuestario. ¿En qué consiste esto? Gasta más del dinero que tiene o del dinero que recibe, perdón. Entonces lo que tiene que hacer es sostener esto y para lograrlo necesita préstamos del extranjero. Ahora piensa en esto, un país con poco dinero que se está quedando sin dinero y empieza a pedir préstamos, ¿cómo los va a pagar después, no? Bueno, en 1954 va a haber una devaluación en el dólar que va a ser en el peso, que va a ser una devaluación planificada por el gobierno federal. Y esto es bien interesante porque esta devaluación está planificada para su funcionamiento en 30 años. Es decir, ellos no están pensando en el sexenio, Ruiz Cortines no piensa en el sexenio, sino en un proyecto económico que se pueda consolidar por al menos 30 años, ¿sí? Algo que desafortunadamente se ha perdido mucho. Y bueno, lo que quiere con esta devaluación es que como la moneda mexicana vale menos, las importaciones al país se pagan más baratas, ¿sí? Por tanto, las industrias extranjeras pueden invertir con mayor seguridad en México porque les sale más barato el cobro de impuestos que en otros países, donde la moneda es más cara, ¿sí? Entonces, esto tiene obviamente una finalidad económica muy práctica que en su momento le va a funcionar porque estos 12.50 pesos que va a valer cada dólar se va a mantener durante al menos 12 años, ¿sí? Y va a ser importantísimo. Este gobierno ya no se preocupa tanto, o sea, más bien no es lo central de su gobierno el crecimiento económico. El país ha crecido económicamente de manera un tanto cuanto sostenible, con sus dificultades, claro, pero lo que importa en este momento es la estabilidad política. Tiene cardenistas, tiene a la derecha, tiene a los alemanistas, tiene un montón de contrincantes. Entonces, lo que necesita es estabilizar esto. Y la mayor inestabilidad que empieza a emerger en este momento son los conflictos con trabajadores y estudiantes. Quien se va a encargar de dirimir estos conflictos va a ser su secretario del Trabajo, Adolfo López Mateos, y su subsecretario del Trabajo, Gustavo Díaz Ordaz. Ellos dos son los que se encargan de que si hay una protesta obrera, pues hay que pegarles o negociamos o qué es lo que vamos a hacer con ellos. Y estos dos personajes son importantes. Ahora, también en este panorama, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional, va a haber una disputa por la administración de este instituto, ya que había dormitorios en esta escuela, porque la mayor parte, o sea, casi el 90% de los estudiantes del Politécnico eran obreros e hijos de obreros que después de trabajar pasaban a estudiar y entonces en la noche se quedaban en el instituto para trabajar en las mañanas y regresar a la escuela en las tardes. Entonces hay un problema por la administración del Politécnico, hay gente allegada al gobierno que lo quiere, hay gente que está más allegada a los estudiantes que de manera autónoma lo quieren administrar y finalmente los estudiantes van a ser reprimidos y se van a eliminar los dormitorios del Instituto Politécnico. En el caso del Distrito Federal va a haber manifestaciones de la sección 9 del Magisterio porque van a exigir salarios y democracia sindical, ¿sí? En este momento se instaura lo que se conoce como el charrismo, que es que el Estado impone a un líder sindical en X sindicato y entonces lo que se hace es controlar a los trabajadores que forman parte de esa organización para que no se vayan a huelga, para que no protesten, etc. Entonces, este magisterio de profesores empiezan a exigir democracia sindical. Los electricistas se van a manifestar en gran parte del país exigiendo salarios. Y los ferrocarrileros van a exigir lo mismo. Ahora, es muy interesante esto porque a ellos deciden no pegarles por diversos motivos. Una, si por ejemplo reprimen a los electricistas, ¿quién va a suministrar o quién se va a encargar de regular el funcionamiento del sistema eléctrico de la ciudad o del país? ¿Sí? Entonces, reprimirlos a ellos pues resulta un poco difícil. Pero a los ferrocarrileros sí los van a reprimir. ¿Por qué? Porque en este momento el país está dejando de depender de las líneas férreas y está ampliando las carreteras. Entonces los ferrocarrileros empiezan a ser relegados y entonces a ellos sí les pegan porque dicen, pues no importa que les peguemos a ellos porque ya no son parte de este progreso que está buscando el país. En 1958, es decir, el año en el que termina el gobierno de Ruiz Cortines, hay un panorama bastante gris en el país. La devaluación del peso, comienza a subir la inflación, es decir, los productos son más caros, la gente comienza a endeudarse cada vez más y se va a morir Pedro Infante.
Ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver eso? Pero Pedro Infante en ese momento, y hasta hoy en día para muchas personas, es un ícono de la cultura mexicana, ¿sí? Es este macho orgulloso de ser mexicano, que puede hacer lo que quiera, etcétera, etcétera. Y se va a morir, ¿sí? En un accidente en su avioneta. Va a temblar en la Ciudad de México, en Guerrero y en Chiapas, me parece, y se va a caer el ángel de la independencia. Imagínense esta visión apocalíptica que se empieza a tener de que el país se está desmoronando. Ahora, al terminar el sexenio de Ruiz Cortines, quien lo va a suceder va a ser Adolfo López Mateos, el que se había encargado de dirimir todos los conflictos sociales como secretario del Trabajo. Ahora, con él va a estar trabajando un economista que se llamaba Antonio Ortiz Mena, quien se va a encargar de impulsar un nuevo proyecto económico que se conoce como el desarrollo estabilizador y que va a dar pie a lo que conocemos como el milagro mexicano. Un milagro mexicano que consiste en un crecimiento económico que no se había visto salvo en países como Alemania o Japón en la historia del siglo XX. Este desarrollo estabilizador incluía todos los rubros de la economía de una manera en la que el Estado invirtiera de una manera sostenida junto con la iniciativa privada, ¿sí? Es decir, que el Estado ya no fuera exclusivamente el encargado de impulsar la economía. Para que se den una idea de este crecimiento, el crecimiento anual promedio va a ser del 6.8% del Producto Interno Bruto, algo brutal. Ustedes no sé si lo sepan, pero en 2019 el Producto Interno Bruto del país no creció, se mantuvo en el 0.0%. La producción industrial en el gobierno de López Mateos incrementa el 8% y la inflación únicamente el 2.5%. Es decir, este proyecto económico que impulsa Ortiz Mena va a tener un alcance y un logro muy importante. Ahora, este gobierno también tiene una visión de que se tiene que recuperar la justicia social y un Estado fuerte que ahora ya no se ocupe tanto de los campesinos y de los obreros, sino de las clases medias. A estas clases medias, que son las que generan el crecimiento del mercado interno del país a través del consumo que ellas generan, tienen que ser protegidas, ¿no? Y entonces lo que hace es que se empieza a masificar las universidades, ¿no? Las universidades estatales y la misma Universidad Nacional empiezan a ampliar sus campus, a ampliar sus matrículas, y entonces la promesa de ascenso social vuelve a tener un nuevo ímpetu. El gasto público se vuelve inteligente, ¿no? Es decir, no se va a dar dinero, por ejemplo, a programas sociales que únicamente te dan una despensa o te dan un apoyo económico, sino que ahora el gasto público está dirigido a la construcción de presas, a la construcción de caminos, de carreteras, es decir, es gasto público que lo que va a generar es empleos, ¿sí? Y estos empleos que, pues, a la larga le permitan a las personas sostenerse de ello. Pemex va a ser modernizado, van a traer nuevo material del extranjero, pero este es un problema también, porque en México no se producen bienes de capital. ¿Qué son los bienes de capital? Son todos aquellos objetos que permiten que la industria produzca nuevas cosas. Por ejemplo, en una fábrica de autos, los bienes de capital serían las máquinas ensambladoras, las que van poniendo las partes de todo eso. México no cuenta con bienes de capital que produzcan bienes de capital, entonces los tienen que importar de otros países, sobre todo de Estados Unidos, y entonces esto pues también genera un problema porque hay que comprar para poder producir, ¿sí? Esta independencia económica que había tenido México empieza a resquebrajarse con el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con los sectores sociales durante este periodo? Los empresarios van a comenzar a organizarse de manera formal y activa frente a un Estado que para ellos es un Estado débil porque ya no controla completamente la economía. Hay clases medias, como vamos a ver más adelante, que empiezan a salirse del redil, y entonces los empresarios van a fundar en 1962 la Cámara Mexicana de Hombres de Negocios. Esta, que es una organización empresarial hasta cierto punto anónima, que mantiene a sus miembros de manera muy discreta, ¿no? Hasta la fecha no sabemos quiénes son todos los empresarios que forman parte de esta organización, pero lo importante es que de esta manera empiezan a tomar conciencia de ellos mismos como actores políticos y le empiezan a exigir literalmente en la prensa. Cuando uno lee los comunicados de esta Cámara de Hombres de Negocios, exigen al Estado mexicano que controle a los obreros y proteja a la industria mexicana frente a el capital extranjero.
Ellos lo que van a exigir es que se les exente de impuestos, ¿no? Para que ellos puedan invertir más y produzcan más, así como el incremento de los créditos, ¿no? Entonces los empresarios lo que ven es un estado débil y ellos quieren intervenir más en la política, sobre todo en la economía del país, pero también un poco en la política. La Iglesia Católica, que había sido desactivada en los 40s, en los 50s se empieza a volver un actor con más experiencia y de hecho ya en la década de los 60s, por ejemplo, va a formar grupos de jóvenes que se fueron formando en esas escuelas católicas de los 40s y van a empezar a ingresar a las universidades. Y vamos a tener que las universidades se convierten en un espacio de disputa política porque va a haber estudiantes católicos, va a haber estudiantes comunistas, va a haber estudiantes ligados al PRI que se van a estar disputando continuamente el control de las universidades. Sí, las universidades no son espacios ajenos a la política, sino que son espacios en los que se hace también política. Las clases medias, que habían sido alimentadas y creadas por el Estado mexicano, vienen a surgir como un nuevo actor y de hecho es presentado prácticamente como un monstruo porque se empieza a oponer al Estado. Ahora, lo interesante de esas clases medias es que como no tienen mucho tiempo de haber surgido, tienen poca experiencia política, no se sabe a ciencia cierta qué son o quiénes son o qué quieren, ¿no? Porque pensemos en esto, una persona de clase media, por ejemplo, un abogado, la década de los 60, tiene su trabajo, tiene su vehículo, tiene la posibilidad de irse de vacaciones y sin embargo se queja del gobierno. En la lógica del Estado es muy extraño que se manifiesten estas personas porque dicen, ¿por qué te estás quejando si tienes servicio médico gratuito, tienes una buena calidad de vida? ¿Qué es lo que más quieres, no? Pero muchas de estas personas de clase media lo que quieren también es acceder a los puestos de poder, ¿sí? Al mismo tiempo, estas clases medias comienzan a construir sus propias identidades basadas en el consumo, ¿no? Cuanto más consume una clase media, significa que tiene más poder adquisitivo. Y esto lo que produce es un cambio en la idea en la que se concibe la sociedad, porque se comienza a creer mucho que en cuanto haya un crecimiento económico, va a haber democracia, ¿sí? Y si hay democracia, va a haber paz social. Entonces, este cambio de lógica de la producción al consumo, lo que significa es si las clases medias están contentas, van a seguir consumiendo y van a estar en paz. Y por tanto va a haber democracia y no va a haber ningún problema. No es la lógica del Estado, pero pues finalmente esto va a ir resquebrajándose poco a poco por las crisis económicas que van surgiendo y porque las clases medias son todo menos conformistas, ¿no? Y lo que quieren es cada vez tener acceso a más consumo, a más recursos, etcétera. Bueno, van a haber algunas posturas interesantes del gobierno de López Mateos porque en el caso de la Revolución Cubana va a respetar la independencia de la revolución y de hecho va a exhortar a las naciones del mundo a que no intervengan porque es un conflicto interno que tiene que ser solucionado por los cubanos. En 1959 Jaime Torres Bodet, que era el secretario de Educación, va a crear la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, esta que todavía se sigue repartiendo hasta hoy en día. ¿Qué tenía como finalidad esto? Que todo el país siguiera un mismo plan educativo, que todos los niños supieran desde lo básico leer, escribir, pero que también todos supieran los mismos conocimientos de historia, de biología, de ética, es decir, uniformizar la educación en todo el territorio. Ahora, esto no le va a gustar mucho a algunos sectores de la clase media, pero sobre todo a la Iglesia Católica, porque se está pensando en que lo que va a hacer el libro de texto es adoctrinar a los niños en la corriente ideológica del Estado mexicano. Va a tener una fuerte oposición, pero finalmente el libro de texto se va a lograr entregar a gran parte de la población de los estudiantes de educación básica y va a tener un éxito tan rotundo que hasta hoy en día se siguen utilizando. En 1960 se va a crear el ISSSTE, el Instituto de Seguridad para los Trabajadores del Estado. Y esto es muy importante, ¿no? Porque ahora los trabajadores del Estado tienen un área aparte de servicios médicos gratuitos, garantizados por el Estado y que en este momento son de muy buena calidad, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Son esas clases medias que el Estado las está consintiendo y les está dando todas las facilidades para que tengan una buena vida y puedan consumir a gusto lo que quieran. En ese mismo año del 60 se va a
afianzar un poco más de nuevo el paternalismo del Estado, porque se van a nacionalizar la industria eléctrica. Es decir, ahora la electricidad, el suministro de electricidad va a estar administrado, regulado y producido por el mismo Estado. Lo mismo también se inaugura en 1961 el Centro Médico Nacional, es decir, lo que se conocería como el Hospital General, que va a ser después derrumbado por el terremoto de 1985, pero que es un hospital sumamente grande y muy equipado, ¿no? Es un hospital moderno. Y en 1964 va a tener unas negociaciones con el gobierno norteamericano para que se le regrese la región del Chamizal, una región que ustedes recordarán había sido o había pasado a manos de los norteamericanos cuando el río Bravo se había desviado un poco hacia el sur, y entonces la región del Chamizal pasó a estar en la región delimitada de los Estados Unidos. Entonces en el 64 pues finalmente se logra que esta región vuelva a ser parte del territorio mexicano. En 1962 es cuando Uruchurtu había sido enviado como con una propuesta para los Juegos Olímpicos. ¿Y qué es lo que él vende en el Comité Olímpico? Que México es una ciudad moderna, que tiene servicios médicos de calidad, está bien alumbrada, tiene carreteras, tiene un aeropuerto internacional y es una ciudad estable. En este panorama, darle los Juegos Olímpicos a México es darle un reconocimiento de que el país ya no es ese país de salvajes sombrerudos que se andaban dando de balazos. Es un país que está progresando adecuadamente, que está siguiendo el ejemplo de los países modernos, y entonces dicen, pues sí, vamos a darles los Juegos Olímpicos para que los organicen y veamos cómo funcionan. Bueno, ¿qué pasa con las clases medias, pero sobre todo con los jóvenes de clase media? Ahora, hay que entender esto. Un joven de clase media puede dedicarse todo su tiempo a estudiar. No tiene la necesidad de trabajar porque su padre gana lo suficientemente bien como para que su hijo pueda estudiar y desempeñarse como un profesionista en el futuro. Para que se den una idea, la población total en 1950 era de 25.7 millones de habitantes. En 1960 es de 34.9 millones y en 1970 va a ser de 48.2 millones. La del Distrito Federal en los 50 es de 3 millones, en los 60 de 4.8 y en los 70 de 6.8. Es decir, la cantidad de población está creciendo de manera general en el país y también en la Ciudad de México, ¿sí? El país se vuelve cada vez más urbano. Por ejemplo, en los 60s, 17 millones de personas, es decir, la mitad de la población, forman parte del ámbito urbano, viven en las ciudades. Para el 1970 es casi el 60% de la población. Es decir, el campo empieza a ser despoblado porque la gente, los campesinos, ya no tienen suficiente dinero para invertir, pierden sus tierras, las venden, y entonces comienzan migraciones masivas a las ciudades y a los Estados Unidos. También con esta idea del ascenso social, tenemos que, por ejemplo, la UNAM va a comenzar a masificarse. En la década de los 50 tenía poco más de 24,000 estudiantes. En los 60 va a tener 58,000 estudiantes. Y en los 70 va a tener más de 100,000 estudiantes, ¿sí? Esto representa el 2% de la población, pero es muy importante porque entonces significa que las clases medias están accediendo a una educación gratuita y de calidad, y eso es un éxito para ellas, ¿no? Ahora, no obstante esto, el Estado empieza a tener tintes cada vez más autoritarios, y la cúspide del autoritarismo la vamos a tener con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En 1970, a inicios de su sexenio, va a enviar también una comitiva para intentar ganar el Mundial de Fútbol en 1970, el mismo que se le va a otorgar. Bueno, en la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, que va del 64 al 70, se va a construir la primera línea del metro en el 67. Y esto es bien importante porque pocas ciudades en el mundo tenían un metro en ese momento. Inclusive hoy en día son pocas las ciudades del mundo que tienen metros o sistemas de metro tan extensos como el de la Ciudad de México. En el 68 van a empezar a construir la línea 2. Ahora,
un dato importante de este periodo es que entre el 65 y el 70, una familia de aproximadamente 5 y 6 miembros recibía un ingreso mensual de 2.500 o 4.000 pesos. Ahora esto es importante porque la canasta básica costaba 160 pesos, ¿sí? Esto quiere decir que en 5 horas de trabajo una familia de clase media sacaba lo que se tenía que consumir en toda una semana, ¿sí? Entonces, esas clases medias, para que vean, de verdad estaban siendo muy beneficiadas, ¿no? Pero hay muchos padres que se quejan de los libros de texto, como ya habíamos mencionado, pero hay otros que no lo hacen, ¿no? Y entonces ellos, ¿por qué no lo hacen? Porque de esta manera ellos buscan ceder al Estado funciones educativas que ellos no quieren tener ya, ¿no? Al mismo tiempo porque el Estado les está asegurando el ascenso social y entonces dicen pues que se eduquen como dice el Estado y así quizás hasta lleguen a ser presidentes, ¿no? Y esto implica también una reducción del gasto para los padres porque los libros de texto, que no son gratuitos, evidentemente se cobran, ¿no? Entonces, si el Estado los da, pues ya no tenemos que gastar en eso. En 1968 es cuando van a estallar movimientos estudiantiles por distintos motivos. Es importante señalar que en el caso de la organización católica extremista de El Muro, ellos formaban parte o tenían una participación activa en la política de la UNAM, ¿sí? Pero hay que notar que en el caso, por ejemplo, de Michoacán, Guerrero y Puebla, Morelia, entre otros estados, a los estudiantes ya les habían pegado cuando ellos habían exigido mayor democracia en la toma de decisiones en las universidades, por ejemplo, o inclusive en 1964 los médicos se van a huelga porque están ganando muy poco. Ahora pensemos en esto, sí, el Estado está garantizando un servicio médico de calidad, pero ¿a qué costo? Al costo de los bajos sueldos de los médicos. Y entonces lo que hacen estos médicos es irse a una huelga, van a ser reprimidos por el ejército y el ejército va a empezar a ocupar los hospitales, ¿no? Con personal obviamente de médicos militares. En el 66 va a tener una huelga en la UNAM que va a ser reprimida también y al año siguiente en Sonora. En el año del 68, que es el gran año de los Juegos Olímpicos, se desata el movimiento estudiantil. Pero bueno, antes de llegar a eso, ¿cuál es el otro contexto de el país? En el caso de la Iglesia Católica, por ejemplo, va a tener una escisión porque en el Concilio Vaticano II, que duró 3 años este concilio entre el 62 y el 65, se reconoció a la religión judía, islámica y ortodoxa como, si no religiones hermanas, por lo menos religiones con las que se pueden convivir. También se dice que la misa ahora tiene que ser de frente y en lenguas vulgares, porque hasta la década de los 60, y de hecho en México tarda mucho tiempo en transformarse completamente esto, la misa se daba de espaldas al público y en latín, ¿no? Entonces, ¿por qué hace esto la iglesia? Porque empieza a perder muchos adeptos en todo el mundo. La iglesia son todos y ya no solo la institución, los laicos ahora son también parte de la iglesia. La relación con el Estado se va a modificar también, porque en el caso de América Latina va a surgir una nueva corriente dentro de la Iglesia Católica que se va a conocer como la teología de la liberación. ¿En qué consiste esta? Son teólogos que literalmente dicen las ideas del comunismo y del marxismo no se oponen en nada al cristianismo. Entonces podemos hacer un comunismo católico. Esto a la Iglesia Católica pues evidentemente no le gusta porque dicen es una barbaridad, el comunismo es una doctrina atea y por tanto no se deben de conjuntar, ¿no? Y en el caso de Chiapas, por ejemplo, vamos a tener a Samuel Ruiz que toma una postura muy parecida a la teología de la liberación apoyando a los grupos indígenas. En el 67 se habían firmado los tratados de Tlatelolco en los que México encabezó una serie de negociaciones que llevaron a la prohibición de las armas nucleares en América Latina. Quien impulsó esta negociación fue Jesús García Robles, a quien después se le va a condecorar con el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Porque en esos tratados de Tlatelolco, aparte de que se prometió que América Latina no iba a usar armas nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron reducir la cantidad de armas que tenían. Este Tratado de Tlatelolco desgraciadamente ya expiró en esta década a causa de Donald Trump. Bueno,
En 1968 va a tener lugar este famosísimo movimiento estudiantil en México, que se ha hablado mucho de él, que era un movimiento que supuestamente buscaba una apertura democrática, quería derribar al sistema, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que este movimiento estudiantil comienza porque afuera de una escuela privada, estudiantes del Politécnico se pelearon por un partido de fútbol. Intervinieron porros y después intervinieron granaderos. Hubo una fuerte represión, hubo muchos estudiantes heridos y entonces empezaron a crecer las protestas en contra de la violencia del cuerpo de granaderos que había sido recién fundado contra los estudiantes. Entonces, poco a poco van a ir creciendo estas manifestaciones hasta que algunas escuelas de la universidad también y del mismo Politécnico empiezan a irse a paros, a huelgas, empiezan a manifestar, los empiezan a reprimir y el movimiento empieza a crecer todavía más, ¿sí? Y entonces vamos a llegar hasta que el movimiento crea una asamblea en la que participan estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM, de la Universidad de Chapingo, de otras universidades y escuelas, y lo que se busca es la desaparición de los porros universitarios, la desaparición del Muro, este grupo paramilitar católico, la expulsión del PRI de la universidad, la indemnización a los estudiantes heridos y a las familias de los estudiantes muertos, la liberación de los estudiantes detenidos, la desaparición del cuerpo de granaderos y la derogación del artículo 145 bis del delito de disolución social, ¿sí? Bueno, finalmente este movimiento va a ir creciendo cada vez más hasta que finalmente el 2 de octubre, tras una serie de marchas muy masivas, ¿no? que reunieron inclusive hasta más de 100,000 personas, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, aunque ahora ya se sabe que fue el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, van a reprimir brutalmente este movimiento estudiantil la tarde del 2 de octubre de 1968. ¿Por qué deciden reaccionar así? Por lo que les he dicho, piensen en la lógica del Estado. ¿Por qué los estudiantes empiezan a quejarse? ¿Por qué quieren democracia? Si pueden trabajar completamente, si pueden dedicarse a estudiar, tienen una educación gratuita, tienen seguro médico. ¿Qué es lo que quieren? Y vamos a ver, por ejemplo, que después de la represión del 2 de octubre, mucha gente le escribe a Díaz Ordaz y le dice, es que, presidente, lo felicito porque estos estudiantes no sé de dónde han creído que tienen un privilegio para creer que ellos requieren más cosas que los que nos macheteamos todo el día trabajando, ¿no? Y entonces, gran parte de la población felicita al presidente Díaz Ordaz por la represión del movimiento estudiantil. Además, a los pocos días se iban a inaugurar los Juegos Olímpicos. Al país no le convenía que hubiera una efervescencia social porque podría arruinar este evento tan importante, ¿no? Entonces, cuando se inauguran los Juegos Olímpicos, el 12 de octubre, le chiflan a Díaz Ordaz en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, pero de ahí no pasa absolutamente nada, ¿sí? Bueno, entonces el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz está marcado por ser la cúspide del autoritarismo en México, de la represión, entre otras cosas, pero también, por ejemplo, ya a finales de su sexenio, va a reformar la mayoría de edad y va a decir, bueno, se va a reformar la Constitución y ahora la mayoría de edad comienza a los 18 años y ya no a los 21 como era antes. Y desafortunadamente con él también el país deja de ser autosuficiente en materia agrícola y tiene que comenzar a importar maíz, frijol y los alimentos básicos de la población mexicana. Después de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz va a venir la de su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, y este gobierno es muy caracterizado porque retoma nuevamente el populismo y podemos ver, por ejemplo, que él va a promover un nacionalismo exacerbado a través de la promoción de la comida mexicana, de la ropa, del turismo. Y lo vamos a ver, por ejemplo, a él vestido con ropa indígena en eventos públicos, ¿no? Porque él dice hay que retomar la línea del nacionalismo mexicano y, pues bueno, comienza a hacer ese tipo de actos públicos. Ahora, en este momento, el país empieza a sufrir graves problemas económicos. Estos problemas económicos son auspiciados sobre todo por conflictos internacionales. En la década de los 70 viene una crisis del petróleo porque las naciones árabes entran en una guerra y dejan de
vender petróleo a Estados Unidos y a las potencias europeas. Entonces, lo que pasa es que estas naciones dejan de acelerar su industria, la detienen un momento, y entonces México pues tampoco ya no puede vender petróleo, y entonces los precios del petróleo se empiezan a desplomar, y esto lo que trae consigo es un proceso inflacionario, porque México sigue produciendo, porque no puede estancar su economía, y entonces llega a una sobreproducción, a una baja en el consumo y a una fuga de capitales. ¿Por qué? Porque la moneda del país empieza a ser muy débil, muy frágil, y entonces los inversionistas extranjeros empiezan a ver este panorama y dicen, pues a ver, no nos conviene invertir en México, vamos a retirar nuestro dinero del país. Y esto es bien interesante porque la industria extranjera que había venido a México a invertir en un primer momento en las décadas de los 40s y 50s, había amasado grandes fortunas, pero ese dinero nunca lo reinvirtieron en la industria en México, sino que se quedaron con ello, ¿sí? Entonces la industria queda completamente paralizada y empiezan a sacar su dinero del país. Y esto es lo que se conoce como una enorme fuga de capitales. Las exportaciones por eso mismo van a disminuir, porque los mercados en Europa y en Estados Unidos dejan de consumir la mercancía mexicana y los productos de importación comienzan a encarecerse, ¿no? Esto a quien golpea profundamente es a las clases medias, porque entonces su poder adquisitivo comienza a reducirse sustancialmente. Ahora, frente a este panorama, la lógica que uno creería que se seguiría era la reducción del gasto público, ¿no? Es decir, dejar de gastar en programas sociales, etcétera, etcétera. Pero lo que hace Echeverría es todo lo contrario, incrementa el gasto público. En un panorama en el que el país empieza a tener menos dinero porque hay fuga de capitales, lo que hace el gobierno es, hay que gastar más, ¿no? Hay que gastar más en educación, hay que gastar más en salud, entre otras cosas, y esto profundiza todavía más la crisis económica. Ahora, el gobierno de Echeverría está muy marcado también porque las guerrillas van a ser un problema que va a surgir muy latentemente. En el caso de Monterrey, Eugenio Garza Sada, este jovencito que había estado en las negociaciones con Cárdenas, va a ser secuestrado por una guerrilla urbana y en el intento de secuestro lo van a asesinar, ¿sí? Entonces esto es un escándalo para los empresarios, le empiezan a exigir a Echeverría que ponga paz y orden al país, porque no es posible que guerrilleros en plena ciudad se atrevan a asaltar a uno de los empresarios más ricos del país y lo asesinen y el delito quede totalmente impune. Al mismo tiempo, combate a las guerrillas, que se va a conocer como la Guerra Sucia, porque es una guerra de exterminio hacia las guerrillas, se va a dirigir sobre todo a los estados de Morelos y de Guerrero. En el caso de Guerrero, por ejemplo, vamos a tener a Genaro Vázquez Rojas, que era un maestro normalista de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, no sé si le suene, y que se levanta en armas junto con los campesinos para exigir que se les regresen las tierras que ya les fueron quitadas nuevamente, para que puedan producir y no se mueran de hambre como está pasando en este momento en el campo. Maestro Genaro Vázquez va a ser asesinado en 1972, pero en esa misma época Lucio Cabañas, que también era otro maestro rural de igual de Ayotzinapa, se va a levantar en armas al frente del Partido de los Pobres y su brigada campesina de ajusticiamiento, ¿no? Ellos van a secuestrar al senador Rubén Figueroa, pero finalmente lo van a liberar y Lucio Cabañas va a ser asesinado en 1974. Lo que muestra el surgimiento de las guerrillas es que el campo ha pasado a estar nuevamente en una profundísima crisis de la que no va a salir hasta hoy en día, ¿sí? Entonces, el surgimiento de las guerrillas lo que demuestra es, vean que el progreso que hay en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades no es de manera equitativa con el resto del país. Los indígenas y los campesinos se están sumiendo cada vez más en la miseria, ¿sí? En 1973 va a tener lugar el ataque de la Liga Comunista 23 de septiembre al cuartel Madera en el norte del territorio, pero finalmente esta guerrilla también va a ser aplastada por el ejército y bueno, con esto es más o menos lo que se conoce como el periodo de la Guerra Sucia, que es un periodo de represión frente a la disidencia política marcada sobre todo por las guerrillas. Hay un acontecimiento bastante interesante durante el gobierno de Luis Echeverría, que es la ley para regular la tasa de natalidad, porque en este momento la población en el país está creciendo de manera incontrolada, y si esto sigue creciendo,
las crisis económicas se van a profundizar más, porque a mayor población necesitas más alimentos, y si no hay dinero para comprar alimentos, pues los alimentos se reducen. Entonces eso genera hambre y genera malestar social y genera protestas y puede generar más guerrillas, ¿no? Entonces le hace esta ley que promueve el control de la natalidad a través del uso de los anticonceptivos, ¿no? En 1960 un mexicano había creado la píldora anticonceptiva y empieza a ser distribuida de manera gratuita por el gobierno mexicano, y adivinen quién se va a oponer a esto, pues la Iglesia Católica, ¿no? Porque es una forma de controlar a la familia. Entonces tenemos que para este periodo, al finales del sexenio de Luis Echeverría, el gran progreso económico del país comienza a declinar completamente. La economía comienza a irse en picada poco a poco. Los campesinos comienzan a exigir tierras, los obreros comienzan a exigir más salarios, los empresarios comienzan a exigir que no se les cobre impuestos, la iglesia comienza a exigir que se combata al comunismo y que el Estado deje de adoctrinar, y las clases medias comienzan a quejarse porque su poder adquisitivo se está reduciendo considerablemente. ¿Cuál es el panorama que sigue para México? Es un panorama en el que el país va a tener que tomar decisiones muy difíciles que van encaminadas a la reestructuración de su economía y su funcionamiento político, porque el Estado surgido de la Revolución Mexicana, que recordamos, había pasado de la inestabilidad política al auge del presidencialismo con Cárdenas y el auge de los movimientos populares, a el declive del movimiento popular en los 40s y 50s, y la exacerbación del poder autoritario del Estado y del presidente, a la década de los 70, en las que el Estado ya tiene un montón de conflictos sociales, la economía está en crisis y las clases populares se están hundiendo cada vez más en la miseria. Ese es el panorama que tenemos a final de los 70, y vamos a ver enseguida en otro video qué pasa con la década de los 80, que se conoce como la década perdida de América Latina.